Hola hermanos, en esta sección vamos a tratar acerca de la predicación y el cuerpo de la predicación, para lo cual vamos a hablar de las divisiones de la predicación. Así como nuestro cuerpo tiene componentes, está dividido en diferentes órganos, así también la predicación debe estar dividida en diferentes partes o diferentes componentes. Ya que estamos hablando de subdividir, este capítulo 6 del cuerpo del sermón está subdividido a su vez en 4 componentes. Primero, vamos a hablar acerca de qué son las divisiones. Segundo, por qué son importantes las subdivisiones. Tercero, cuáles son las características o las cualidades de una buena división. Y en cuarto lugar, vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de sermones con subdivisiones. Eso es lo primero. Entonces estamos parados en el cuerpo del sermón y dentro del cuerpo vamos a hablar acerca de las divisiones del sermón. Primero, ¿qué son las divisiones? Para entender bien desde lo más general a lo más particular, ¿qué son las divisiones? Las divisiones son ideas principales que se desprenden de nuestro tema. Entonces nosotros, una vez que hemos desarrollado o que ya tenemos claro el objetivo de nuestro sermón, lo que hacemos es dividir nuestro sermón en diferentes ideas, y esas ideas son las que van a conformar el cuerpo de nuestro sermón. Por lo tanto, las divisiones deben, siguiendo la estructura homilética, deben responder a la interrogante que levanta la proposición. Es decir, la proposición siempre nos pone en un desafío, nos pone en una interrogante, y las divisiones lo que hacen es responder a esa proposición. Un ejemplo que tienen ustedes en sus apuntes es lo que está en Romanos capítulo 8. Es un sermón que está extraído de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 6. En ese párrafo, en ese pasaje, están los siguientes componentes. Dice, la primera parte, la primera división que se puede sacar de ese sermón está en el capítulo 8 y en el versículo 1. Si nosotros lo estudiamos, podemos ver que hay un principio que guía a todo ese párrafo. Y los principios que deben aplicarse y que debemos entender desde ahí son aquellos principios que nos ayudan para que el creyente pueda vivir en el Espíritu. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son los principios que deben gobernar al creyente para vivir en el Espíritu? Y hay algunos principios ahí. Hay 5 principios que los vamos a ver a continuación. El primero que podemos sacar de ahí es el de que el cristiano debe saber, punto 1, que ya no está bajo condenación. Primer principio. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero, entonces, debemos saber cuál es el beneficio de ya no estar bajo condenación. Segundo principio es el de confiar en que Jesucristo lo hizo. En el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, tenemos que saber que lo que no podíamos hacer nosotros lo hizo Jesucristo. Segundo principio. Tercer principio es no andar conforme a la carne. Ahí hay una corrección que hay que hacer al tipeo del apunte. Es el cuarto principio. El tercer principio es no andar conforme a la carne. En el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el tercero. El cuarto, versículo 5. Pensar en las cosas del Espíritu. Ese es el cuarto principio, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El cuarto principio. Y el quinto principio, en el versículo 6, es el ocuparse de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero, por el contrario, el ocuparse del Espíritu, ahí está diciendo, es vida y paz. Por lo tanto, si nosotros extrajéramos un sermón de este párrafo, o de este extracto, tendríamos 5 principios, o podríamos estructurar una predicación en la cual tenemos 5 principios para responder a la pregunta
de la proposición. Entonces, si nosotros nos armamos nuestro sermón, podríamos decir que el texto que nosotros escogimos fue Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6. Segundo, ¿cuál es el tema que podríamos tratar de aquí? Es viviendo en el Espíritu. Tercero, ¿cuál es la proposición de nuestro texto? El creyente puede vivir en el Espíritu. El creyente puede vivir en el Espíritu. ¿Cuál es la interrogante sermonaria? Es cómo el creyente puede vivir en el Espíritu. Y la oración de transición es, por ejemplo, los siguientes principios deben gobernar al creyente que vive en el Espíritu. Y ahí está estructurado nuestro sermón desde el punto de vista homilético. Primero, ¿cuál es el texto? Romanos 8, 1 al 6. Segundo, ¿cuál es el tema? Viviendo en el Espíritu. ¿Cuál es la proposición? El cristiano puede vivir en el Espíritu. Cuarto, ¿cuál es el interrogante? ¿Cómo el creyente puede vivir en el Espíritu? Quinto, la oración de transición es los siguientes principios son los que deben gobernar al creyente que vive en el Espíritu. Entonces ahí nosotros de un pasaje que es muy conocido, de un pasaje que está en la Escritura muy bien estructurado, nosotros podemos extraer los componentes de nuestro sermón. Por lo tanto, todas estas divisiones responden a la pregunta de cómo el creyente puede vivir en el Espíritu. Y aquí la palabra clave en todo este párrafo es el principio. Hay 5 principios que guían al cristiano para que pueda andar conforme al Espíritu. Entonces, la primera pregunta, ¿qué son las divisiones? Por lo tanto, se responde como que son ideas principales, que son las que están guiando nuestro sermón. En este caso, de este sermón, ¿cuáles son esas ideas? Son los 5 principios que debe seguir un cristiano para vivir en el Espíritu. Segundo punto, ¿por qué son necesarias e importantes las divisiones? Y aquí hay varios beneficios que están desde el punto de vista, están mirados desde el punto de vista tanto del predicador como del auditorio, como que de quien escucha. Primero, en cuanto al predicador, son importantes por muchas razones, pero podríamos rescatar 3 en este estudio. Primero, porque nos guía y nos ordena, nos sujeta al tema que estamos hablando, es decir, no nos permite salirnos del contexto del texto que nosotros queremos decir. Por lo tanto, al predicador, el que está exponiendo, cuando tiene esta guía, cuando están los componentes de nuestro sermón están mucho más claros, nos permite hacer una exposición de nuestra idea y responder a la pregunta sermonaria de manera mucho más natural. Por lo tanto, nos ayuda para que no nos salgamos del tema, para que estemos siempre supeditados a lo que el texto nos quiere decir. Segundo, porque le ayuda a arreglar y ordenar su tema. Entonces, cuando nosotros queremos exponer acerca de algún tema, por ejemplo, en esto que vimos acerca de vivir en el Espíritu, inspirado en este pasaje, si uno quisiera responder a la pregunta de cómo el cristiano puede vivir en el Espíritu, hay múltiples respuestas en la palabra, hay muchas formas de abordar esa respuesta, pero a la luz de este texto, cuando nos enfocamos en este párrafo del libro de Romanos, la respuesta está en ese principio. Por lo tanto, nos permite abocarnos, nos permite orientarnos en este tema, y cuando nosotros arreglamos o preparamos nuestro mensaje, nos ayuda de manera mucho más natural para que nosotros vayamos dirigiendo a la congregación, para que nosotros vayamos dirigiendo nuestro mensaje. Y la tercera razón por la cual una predicación debe ser separada en puntos o en partes, en componentes, es porque al predicador le ayuda a ir preparando sus mensajes cada vez en forma más sistemática. Desde el punto de vista de la homilética, nos ayuda a ordenar, a separar las ideas, a separar qué es primero, a separar orden, causa y efecto, nos ayuda para separar órdenes cronológicos. Entonces es muy importante que nosotros separemos nuestro tema en diferentes puntos, en diferentes partes, para que la exposición de nuestra idea no sea un desorden, sino que sea algo estructurado, algo que a quien lo prepara le es mucho más fácil para presentar, y por otro lado a quien lo escucha también le ayuda mucho más para entender. Ahora, desde el punto de vista del auditorio, de quien oye este mensaje, escuchar un mensaje en tema
le estimule el interés, porque le va generando interés, curiosidad en saber cuál es el paso siguiente, qué idea se va a exponer a continuación. Por lo tanto, para el auditorio genera expectativa saber cuáles son los componentes o cómo se va a desglosar un párrafo de la palabra. Y también, para quien está escuchando, guía el mensaje, ya le va generando alguna idea también a él de cuál va a ser la temática, cuál va a ser el sentido que va a tener una predicación. Por lo tanto, ayuda a la expectativa de quien está escuchando. Y en cuanto al mensaje ahora, ya vimos en cuanto al predicador, en cuanto al auditorio, y ahora en cuanto al mensaje o la predicación, el sermón en sí, es beneficioso tener componentes porque primero lo hace entendible, lo hace inteligible, es decir, es un mensaje que sin la separación, claro, seguramente el espíritu igual va a orar para que la persona entienda, pero habiéndolo separado, habiéndolo seccionado de esta manera, se hace mucho más fácil entender, se hace mucho más fácil digerir cuál es la idea central, y además que lo hace progresivo, es decir, cuando uno va leyendo estos componentes del sermón, seguramente va a ir viendo en muchos casos alguna gradualidad, va a ir viendo incrementos, va a ir viendo progresiones en los diferentes temas, de tal forma que separar un mensaje en partes hace que el mensaje también cobre interés, cobre mayor interés, cobre un mejor impacto en quien escucha, porque va a ir aumentando progresivamente la intensidad de la idea o la fuerza de la idea. Por lo tanto, ¿cuáles son por qué es necesario, por qué es importante un sermón? Porque le ayuda al predicador, ayuda al auditorio y hace que el mensaje, tercero, sea más entendible. La siguiente división, la tercera gran división. ¿Cuáles son las cualidades de una buena división? ¿Cómo yo puedo, qué criterio puedo usar para que la división sea adecuada, para que la división sea de beneficio y no sea algo extraño y que no, en lugar de aumentar y de sumar al tema, de sumar a la predicación, genere un desorden, mutile, termine mutilando la idea de lo que yo quiero decir? Entonces, ¿cuáles son las cualidades o qué características tiene que tener una buena división? Primero, tiene que ser interesante. Lo primero es que una división tiene que ser interesante. Cuando hacemos alguna separación, tenemos que tener la precaución de que cada idea, recuerden que la división es una idea en sí. Cuando hacemos la división tenemos que tener la precaución de que cada idea de lo que yo voy a extraer del párrafo tenga algo que decir. Sume algo a quien está escuchando. Es decir, si yo voy a hacer una separación respecto a algún tema, esa separación, cada una por sí sola, tiene que agregar valor a quien está escuchando. De tal forma que no nos quedemos solamente con el encabezado de la idea, sino que logremos desarrollarla. Por eso la separamos en un componente, porque cada una de esas ideas por sí sola es digna de ser expuesta y por sí sola tiene el suficiente interés y el suficiente material teológico para que nosotros lo podamos exponer. Entonces es importante que cuando escojamos una idea, cada una por sí sola tenga algo que enseñar. Por ejemplo, en este pasaje de Romanos 8, si nosotros leemos, dice: ninguna condenación hay para los que no están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí Pablo lo que está diciendo es recordarles una realidad a la gente, a los cristianos de Roma. Entonces eso de por sí solo ya nos da una idea. La segunda es que nos enseña, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que estaba resaltando en ese párrafo? Lo que está resaltando ahí es que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer, y ahí hay una nueva componente que nosotros podemos explicar en nuestro sermón. La primera ya nos dijo que nosotros tenemos que conocer una realidad, que tenemos que tener clara una realidad. La segunda nos está diciendo que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. La tercera es un principio en el versículo 4 que nos dice que ya no tenemos que andar, dice, conforme a la carne, sino que tenemos que andar conforme al Espíritu. Y otra idea, si se fijan, cada una de esas ideas, cada uno de esos componentes, de esas partes del sermón,
va agregando valor a lo que nosotros, a la idea que nosotros queremos agregar. Por lo tanto, cada división tiene necesariamente que agregar algo, tiene que enseñarnos algo. No basta dividir por dividir, sino que cada una de esas divisiones tiene que tener algo de lo que nosotros podamos extraer. Segundo componente de las cualidades de una buena división, y es que cada división debe ser clara por sí sola, debe ser entendible y debe ser aplicable para nuestros hermanos. Por lo tanto, cuando yo hago, como predicador, cuando hacemos divisiones, lo que tenemos que tener claro es que además de que agregue una idea por sí sola, de que agregue valor, esa idea en sí tiene que ser clara. Tenemos que evitar en nuestra predicación exponer ideas que sean demasiado abstractas, que no tengan aplicación, porque muchos hermanos podrían enredarse, podrían confundirse con una idea o con un concepto que no es suficientemente claro. Por lo tanto, evitemos siempre hablar de conceptos que son muy profundos. Tenemos que siempre tener en consideración a quien nos está escuchando y hablar conceptos que tengan aplicación. Eviten, y aquí también va tal vez una especie de consejo, eviten ejemplos así como cuando alguien dice, un predicador, alguna vez lo hemos escuchado, dice, y los abogados me van a entender, y los ingenieros me van a entender, y los que han estudiado me van a entender, porque eso automáticamente hace que se excluya a quienes no cumplan con esa condición, y el mensaje es todo lo contrario. El mensaje debe ser claro para todo el mundo, debe ser entendible para todo el mundo. Por lo tanto, cada división, además de agregar valor, debe ser clara en sí misma. Debe quedar en la memoria, en la retina de los oyentes, para que también ellos puedan aplicarlo. Recuerden que un sermón es algo que finalmente quien lo escucha tiene que aplicarlo, lo va a tomar y lo va a aplicar. Por lo tanto, tiene que ser algo comprensible, algo que sea claro. Tercer punto de las cualidades que tiene que tener una división, y es que debe ser progresiva. Cuando una división es progresiva, lo que hace es agregarle intensidad al mensaje y permite que la idea más clara y los conceptos más profundos vayan quedando al final, que es lo que va quedando finalmente en el oído, en la retina, en la mente del oyente. Siempre, seguramente, usted recordará la última parte, y generalmente uno siempre recuerda lo último que va pasando. Como el mensaje transcurre en el tiempo, siempre va quedando lo último. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que la división del mensaje sea progresiva, de tal forma que la última idea que quede en nuestros hermanos, en los oyentes, sea siempre la más importante y la que nosotros queremos dejar. No siempre se cumple, pero sí tenemos que tratar de que en la estructuración de nuestro mensaje esa última idea sea la más fuerte, sea la más potente, sea la que nosotros dejamos. Por ese motivo es que algunos predicadores, y por lo demás lo hemos visto históricamente en nuestros hermanos, los predicadores, los evangelistas, siempre terminan con la parte más fuerte del mensaje al final, para que lo que queda en los oyentes, en los hermanos, sea siempre la última idea, la frase o la idea central. Para lograr esta progresión, hay algunas ideas que se sugieren ahí que están en su material de estudio. Primero, para lograr esta progresión y este aumento de intensidad, el predicador debe prepararse necesariamente, debe estudiar, debe preparar su predicación para que tener el material suficiente, el apoyo suficiente para darle la intensidad que requiere la idea final y que el mensaje salga en términos progresivos. Segundo, el tema del mensaje debe formar un acercamiento, debe darle importancia y debe darle ponderación a los distintos puntos que uno tiene en la preparación del tema, de tal forma de ordenarlo para que siempre la idea central sea la última, la idea principal sea la última, la que se queda en la idea de los hermanos. Segundo, tercero, tiene que también tener una relación con la necesidad que tiene la congregación. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos, muy cautos, y también tenemos que conocer la necesidad de los hermanos a quienes le estamos predicando. Es la idea de que podamos entender la necesidad de nuestro hermano y tener siempre precaución, tener mucho tino, tener mucho tacto para decir lo que queremos decir a través de nuestro mensaje. Siempre recurro a las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice: cuando tengas que enseñar a un anciano, enséñale o corrígelo como un padre, a una hermana como una madre, y así, para que lo que nosotros tengamos que decir siempre esté en el contexto del amor y siempre
la congregación pueda crecer y pueda mejorar, pero sin sentir que nosotros lo estamos tratando mal y sin sentir que haya una excesiva violencia de parte de nosotros como predicadores, sino que siempre salga con el tino, con el tacto, con la prudencia y con la forma que corresponde entre hijos de Dios. Otro punto, otra, digamos, variable, otro punto a tener en consideración es que podríamos también observar un relato o una secuencia histórica de los hechos. Es muy también útil cuando uno usa libros históricos, cuando uno quiere darle un contexto histórico, también ir siguiendo la secuencia de los hechos que en gran parte, en muchos libros y muchos relatos de la palabra siempre están ordenados de forma secuencial para que las ideas queden resaltadas y tal como están escritas queden resaltadas, de forma que históricamente se vayan generando todos los sucesos hasta llegar al clímax. Ya, eso también nosotros tenemos que rescatarlo y tenemos que resaltarlo. Rescatar una cosa y resaltarlo en la otra, para que nuestra predicación también siempre, este punto, lo que le estamos diciendo acerca de la progresión, siempre vaya en un aumento, en una progresión, digamos, positiva hasta llegar a lo más alto, para que, de nuevo, quienes nos están escuchando puedan quedarse siempre con la idea central. Otro punto, otra cualidad que debe resaltar o que debe contener nuestras divisiones, nuestras partes, nuestros componentes del sermón, es que deben ser sistemáticas. ¿A qué se refiere con esta palabrita de sistemática? Sistemática se usa mucho, es muy común, y en este curso hemos recurrido muchas veces y en reiteradas ocasiones al concepto de sistemático. Sistemático quiere decir que nosotros le estamos aplicando un método de tal forma que sea inteligible, que sea aplicable, y que generalmente este método, la idea que tiene es que haga que la idea sea más entendible. ¿A qué se refiere con esto? Que sea sistemático. Y es que cuando nosotros estamos aplicando una división a un texto, cuando estamos aplicando una división a un texto, si nosotros vamos a usar como el elemento de filtro de una palabra, la idea es que todas las divisiones de nuestra predicación tengan una palabra en concreto. Si estamos usando una oración como subdivisión, la idea es que todos los componentes de que gatillan los componentes, las partes, tengan una oración. Y no que tengamos mezcla, que en alguna idea estamos usando una palabra, que en la otra idea estamos usando una oración, que en la otra idea estamos usando un versículo y que en la otra estamos usando un hecho histórico. Eso genera un desorden y la persona que está escuchando se va a confundir. Entonces siempre cuando nosotros hacemos el análisis sistemático, lo que estamos haciendo es aplicar una regla común. Es decir, si yo voy a separar por palabras, entonces separo por palabras. Y todas las divisiones tienen que estar separadas por una palabrita clave. Si por el contrario yo voy a usar una frase para hacer mi división, entonces todos los componentes de mis partes del sermón tienen que estar separadas por una frase. Si yo voy a usar versículos para separar las partes del sermón, entonces todas las componentes tienen que tener un versículo distinto. Si yo voy a usar hechos históricos, entonces tengo que usar un hecho histórico, de tal forma que todas las partes del sermón tengan un hecho histórico. Pero no ir mezclando. A eso se refiere con sistemático. Es aplicar algo metódico, algo que es como un sistema para ir ordenando, para ir separando las ideas, para ir clasificando los hechos, para ir clasificando los versículos, las ideas, de tal forma que el sermón que salga tenga una estructura lógica, y cuando hablamos de lógica no estamos diciendo que es poco espiritual, sino que tenga lógica para que sea comprensible, para que alguien que nos esté escuchando pueda entenderlo. A eso nos referimos con lógica. Quinta característica que debe tener nuestro sermón o nuestras partes del sermón es que cada una de las divisiones, recuerden que las divisiones son ideas que yo estoy con las que estoy separando mi sermón, tienen que estar interrelacionadas entre sí. Es decir, una idea con la anterior tiene que ser consecutiva, tienen que estar relacionadas, muchas veces pueden ser consecutivas o pueden ser condicionantes o pueden ser una el resultado de la otra, pero siempre tiene que haber alguna interrelación. No podemos usar versículos o párrafos que no tengan relación unos con otros, sino que siempre tiene que haber
una interrelación entre ellas. De alguna forma tienen que estar amarradas unas con otras. Y la sexta característica o la sexta cualidad que debe tener nuestros componentes, nuestras divisiones del sermón, es que las transiciones deben ser suaves unas con otras. Es decir, cuando yo hago el paso de un punto al otro, tiene que ser natural, tiene que ser suave y no puede ser algo forzado. Siempre hablamos de que en un sermón no podemos hacer cosas forzadas, no podemos usar elementos que fuercen y que lo hagan entrar a la fuerza en nuestra vida, en nuestra idea, sino que siempre las divisiones tienen que ser naturales y tienen que estar relacionadas y tienen que tener una causa y efecto una con otra, para que nuestra predicación tenga el sentido lógico, de nuevo, esta palabrita lógica en el sentido de que quien lo escucha lo pueda entender. Cuando me hablan de algo, entonces yo lo puedo entender. A eso es lo que se refiere esta idea en la transición de los temas. Si nosotros volvemos a este párrafo de Romanos 8, nos vamos a dar cuenta que existe una relación entre unas con otras y el paso de una idea a la otra es muy natural. La primera idea, el primer principio que nosotros vemos en Romanos 8 es que nosotros tenemos que saber que ya no estamos bajo condenación, sino que ahora estamos en Cristo, ya no estamos bajo condenación. Eso es lo primero, ese es el primer principio, la primera idea, la primera división de nuestro texto. El hecho de saber que ahora estamos libres de condenación tiene una causa. ¿Cuál es esa causa? Esa causa es que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahí está el paso natural. Somos librados de la condenación. ¿Por qué somos librados? Porque Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Se entiende. ¿Cuál es el siguiente paso en esta escalera? Es que lo que hizo Cristo por nosotros ahora nos demanda a nosotros que ya no podemos andar conforme a la carne, sino que ahora tenemos que necesariamente andar conforme al Espíritu. Entonces el hecho de andar conforme al Espíritu implica otra cosa, implica que nuestro pensamiento ahora cambia, versículo 5. Entonces cuando nuestro pensamiento cambia, el resultado natural de nuestro pensamiento son nuestros hechos. Y ahí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu. Entonces todo va fluyendo en forma natural una con otra, una idea con otra. Por lo tanto la transición es suave, la transición es natural y uno al entender cada principio, cómo se correlaciona uno con el otro, puede entender y puede aplicar de mejor forma para su vida el resultado del sermón. En cuanto a otras ideas acerca de la subdivisión, otras ideas que nosotros necesitamos saber. Primero, en cuanto a la presentación del sermón. ¿Qué debemos saber? ¿Qué otras cosas debemos hablar y entender acerca de las divisiones? Hay una pregunta que se plantea y que depende de cómo se quiera responder y depende de quién la responde. Hay algún debate teológico ahí en respecto a este punto. Y la pregunta es si el predicador debe, al principio de su exposición, presentar inmediatamente las subdivisiones de su sermón. Sobre este punto hay tres ideas posibles. La primera es presentarlo, es hablar, anunciar, mencionarlas previamente. La segunda es no anunciarlas, pero marcarlas durante el sermón. Y la tercera es no marcarlas, es decir, omitirlas, pero en el sermón sí, de alguna forma más, digamos, temática, se vaya marcando de tal forma que la persona intuitivamente, sin que le hayan dicho antes que hay una subdivisión, entienda que el mensaje está subdividido. Por ejemplo, para tomar el caso ahora, yo cuando partí esta exposición tomé la opción de hablarles claramente, declararles abiertamente cuáles eran las grandes subdivisiones que tenía este capítulo. Entonces les mencioné inmediatamente que íbamos a hablar acerca de qué eran las divisiones, de por qué son importantes, de cuáles son las cualidades, de qué otras cosas necesitamos saber de las divisiones. Y finalmente algunos ejemplos de subdivisiones. Yo se los mencioné claramente para que ustedes tuvieran claro al tiro un poco la ruta que iba a seguir esta clase, este capítulo. Podríamos haberlo hecho sin haber previamente sentado cuáles eran las divisiones y haberlas mencionado. Haberlo dicho primero y nos lanzamos. Después de haber expuesto, segundo y nos lanzamos. Ahí hay diversidad de formas
no está claro, no está escrito cuál es la mejor y cuál es la más aplicable. Algunas veces yo mismo no he enunciado cuáles son a priori al principio del mensaje, sino que en la medida que uno va avanzando las puede mencionar. Lo importante siempre es que la persona que escucha tenga claro que el mensaje tenía subdivisiones. Ya sea que se lo hayan dicho, ya sea que se lo hayan dicho al principio, me refiero, ya sea que se lo fueron mencionando durante el desarrollo del sermón, o ya sea que no lo hayan dicho, pero que la persona que estaba exponiendo fue tan claro en sus conceptos que fue en forma natural haciendo la separación y de tal forma que en la mente del oyente quedó claro cuáles eran los componentes del sermón. Independiente de la forma que usted tenga, independiente de si lo dice o no lo dice, si lo va mencionando en el camino del sermón, lo que debemos tener claro es que quien lo escucha al final de nuestro sermón tiene que tener claro que hubo una división, o que hubo alguna división y que el sermón tuvo partes, el cuerpo del sermón estuvo subdividido en divisiones, en componentes, en partes que lo hicieron que nosotros lo asimiláramos de mejor forma. Hay un ejemplo ahí en el texto de estudio que es muy práctico. Un sermón sin divisiones es como una casa sin divisiones. Entonces usted entra, imagínese una casa que no tuviera divisiones, muros, tabiques adentro. Entonces usted entraría, vería un puro espacio nomás, con muebles seguramente, con las cosas propias de cada pieza, pero sin división. ¿Uno entendería que es una casa? Sí, entendería que es una casa. Pero le costaría más discriminar cuál es la pieza 1, cuál es la pieza 2, cuál es el baño 1, cuál es la... Esas cosas que son tan naturales con las divisiones le costaría más entender. Un sermón es exactamente igual. Si usted escucha un sermón sin divisiones y si usted predica un sermón sin división, seguramente la idea general va a quedar, porque el sermón y la palabra por sí sola también se explica, y seguramente nuestro sermón o quien explique de esta forma va a contener todos los elementos, pero el hecho de no estar subdividido va a costar que se asimile de mejor forma y que se saque todo el brillo y toda la riqueza que tiene un sermón. Es por eso que es importante la división, porque si no después se forma, antiguamente decían, es una ensalada. Sí, se forma algo medio desordenado porque no tiene mucha forma. Están los componentes, sí, están los elementos, pero al no estar ordenados genera un poquito de confusión. Entonces es importante que nosotros subdividamos nuestro mensaje pensando primero en nosotros, también para que nos sea más fácil entenderlo, explicarlo, perdón. Segundo, pensando en los oyentes, sobre todo para que ellos puedan entenderlo. Y tercero, pensando que el mensaje sea claramente puesto y sea claramente comprensible. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.